Hoy te voy a contar sobre una de las hazañas más grandes hechas en bicicleta. ¿Has oído hablar de Thomas Stevens? Él es nuestro héroe. Su grandeza no es solamente por haber realizado la primera vuelta al mundo en bicicleta, sino en cómo eran estas en su época, cómo eran las vías y a cuántas vicisitudes tuvo que enfrentarse. Y es que la bicicleta moderna, tal y como la conocemos ahora, con sus ruedas iguales, transmisión trasera y neumáticos todavía no existían. Thomas Stevens 1884 adquirió un biciclo Columbia estándar de 50 pulgadas, esmaltado en color negro y con ruedas niqueladas, construido por Bicicletas Pope de Chicago. Es esa cosa que puede ver con una rueda gigante delantera, donde están los pedales y una pequeña en la parte trasera. Difícil de conducir, peligrosa y en una época en que las carreteras asfaltadas no existían pues el automóvil estaba por inventarse. Thomas Stevens, conocido familiarmente como Tom, nació en Castle Street, en la localidad inglesa de Berkhamsted. Era hijo de Annie y de William Stevens, obrero en una manufactura. Thomas tenía una hermana mayor, Bridget, y otra más joven, Jane. Asistió a clase en la Bourne Charity School, y más adelante se convirtió en aprendiz de tendero. Su padre emigró a Missouri en 1868, pero regresó cuando su esposa enfermó, antes de que el resto de la familia también pudiera ir a América. Tom se fue a los Estados Unidos con un medio hermano pero sin sus padres y hermanas en 1871. El resto de la familia le siguió 2 años después. Se mudaron a Denver y luego a San Francisco, donde aprendió a montar en biciclo. La revista Adventure Cyclist, Ciclista Aventurero, lo describe como un hombre de estatura mediana, que llevaba una amplia camisa azul de franela sobre un mono azul, que llevaba un par de calzas que le llegaban hasta las rodillas y estaba bronceado como una nuez. Tenía un bigote que sobresalía de su rostro. Salió de San Francisco a las 8 en punto el 22 de abril de 1884. Desde Sacramento, Stevens viajó a través de la Sierra Nevada hacia Nevada, Utah y Wyoming. Aunque parezca increíble, en esa época en que la mejor bicicleta era ese torpe biciclo, ya existían clubes de ciclismo que lo iban recibiendo en los pueblos por donde pasaba, y que la prensa informaba por medio de los periodistas, que hacían uso del telégrafo. Incluyendo al presidente de un capítulo de la Liga de Ciclistas Americanos del AREMI. El 4 de agosto de 1884 llegó a Boston anotándose el récord de hacer el primer viaje transcontinental en bicicleta. En el camino asombró a los indios y narró a las personas su aventura destacándose por un verbo encendido que dejaba al público asombrado. Gran parte del trayecto lo tuvo que hacer a pie. Los caminos a veces eran muy malos y nada preparado para un vehículo con una rueda trasera tan chica. Posteriormente, ya en Europa se alegraría de que las vías fueran mejores. Sin embargo, es asombroso que hiciera 6.000 kilómetros en alrededor de 3 meses, promediando aproximadamente a 65 kilómetros por día. Indudablemente era un hombre fuerte. Esto es lo que dijo Harper's Magazine. Más de 1/3 de la ruta seguida por el señor Stevens tuvo que hacerla a pie. 83 días y medio de viaje real y una detención de 20 días por clima húmedo, 103 días y medio utilizados para llegar a Boston. La distancia por los caminos carreteros era de aproximadamente 6.000 kilómetros. ¿Sabías que una mujer le dio la vuelta al mundo en bicicleta a finales del siglo XIX? Te voy a contar uno de los más pintorescos viajes realizados por una mujer llamada Annie Cohen Kopczewski, aunque también se conoce como Annie Londonderry, Derry por algo que te contaré pronto. Al igual que el primer hombre, esta primera mujer también partió desde los Estados Unidos de América y de la misma manera no nacieron en este país, con lo cual ambos también deberían ser honrados por los migrantes. Permítanme llamarla Ana por su equivalencia en español. Nuestra intrépida Ana nació en Riga, Letonia, en el año 1870, por lo tanto cuando empezó su viaje en 1894 era muy joven, aunque tenía 2 hijos y estaba casada.
Su viaje es por tanto una proeza deportiva y una verdadera hazaña de desafío a los patrones morales de ese siglo. El alemán Heinz Stucke tiene el récord Guinness de ser el hombre que más ha viajado en bicicleta en toda la historia. Ha recorrido el mundo por más de 50 años desde 1962 que salió de su país con solo 22 años. Nació en enero del 1940, por lo que ahora mismo tendría 83 años. De él se ha hecho la película que se titula El hombre que quería conocer al mundo. Fanny Bullock Workman y su esposo William Workman fueron viajeros en bicicleta y escaladores, pero ella también fue escritora. En el mismo año en que Londonderry terminaba su vuelta al mundo, ellos comenzaron su periplo por Europa para después adentrarse en Asia. Viajaban con pocas cosas, en sus bicicletas, y pernoctaban en casa o en estaciones de ferrocarril. No llevaban muchas cosas. Fanny luchó por el derecho al voto de la mujer, escribió entre sus libros uno sobre su viaje en España donde habla linduras de ese país. Eran ricos pero prefirieron esta vida de aventuras a los viajes en barco y trenes. Cuando de aventuras se trata, las mujeres no se quedan detrás. Así fue con el viaje de Wendy Lo y Shirley Duncan, quienes recorrieron gran parte de Australia en el año 1946. Un hecho interesante es que además de fotografías existen vídeos de este viaje en una época en la que lo digital no existía. ¿Y tú, te atreverías a viajar en bicicleta? Isidoro Mellado fue el primer español en darle la vuelta al mundo en bicicleta. Lo hizo con su propio esfuerzo, sin patrocinadores. No escribió nada, pero en el camino fue recogiendo sellos y recortes de periódicos que guardaba en un libro, con lo que después se pudo documentar su viaje. Dime tú, ¿quién fue la primera persona de tu país en dar la vuelta al mundo en bicicleta? Y él haré un vídeo corto en este canal. Ese hombre que ves en la bicicleta fue Frank Lenz y murió en Turquía asesinado cuando daba la vuelta al mundo de este a oeste. Cruzó a Estados Unidos en 3 meses sobre una de las bicicletas más modernas de la época, ya con pedales, cadena y neumáticos. Llevaba una cámara fotográfica y envió fotografías tomadas en los lugares por donde pasaba. De San Francisco a Japón en barco, luego a China, pasó por desiertos y junglas, sufrió de malaria, tuvo numerosos ataques, perdió gran parte de una oreja. En el sudeste asiático las lluvias fueron muy duras y ya en la India le fue mejor. Llegó a Teherán, pero cuando se dispuso a cruzar a Turquía dejó de comunicarse. Las investigaciones demostraron que fue asesinado por un líder kurdo que fue ofendido por Lenz al pasar. Algunos pagaron prisión por su muerte y la madre de Lenz fue indemnizada. Aunque Kazimierz Nowak es conocido como polaco, en realidad nació en Ucrania y vivió y trabajó en Polonia, donde era periodista. Sin fondo ni ninguna fortuna, bajo sus propios medios viajó por África de norte a sur y de sur a norte en bicicleta, trenes, caballos, camellos y piraguas. Como profesional, ha dejado un legado fotográfico muy bueno. El viaje lo realizó a partir del año 1931. El récord femenino en dar la vuelta al mundo en bicicleta lo tiene la italiana Paola Iennati, que lo hizo en 2014 en 144 días. En el camino tuvo una fractura de vértebra, un tsunami, una inundación, un terremoto, 16 ataques de perros y 32 pinchazos. Si una muchacha le da la vuelta al mundo en menos de 5 meses, entonces el mundo es pequeño y la mujer es grande. Paola se desempeña actualmente como coach, motivadora y escritora de economía y comercio. Pueden encontrarla en Instagram y Facebook. Hola amigos. Les traigo el récord de la vuelta al mundo en bicicleta en la modalidad masculina. Marc Beaumont fue el intrépido y lo hizo en el año 2017 durando 78 días, 14 horas y 40 minutos, con un inicio y final en el Arco del Triunfo de París, Francia. Nuestro héroe es británico y hasta donde yo sé, nadie lo ha superado todavía. Si tienes información de alguien que lo haya hecho después, o esté preparándose, agradezco que lo diga por aquí. Esto es Viajar en Bici y te invito a suscribirte.